Tu rostro busco, Señor. Y ahora, Señor Dios mío, enséñame cómo y en dónde tengo que buscarte, en dónde y cómo te alcanzaré. Si no estás en mí, Señor, si estás ausente, ¿en dónde te encontraré? Si estás en todas partes, ¿por qué no te haces aquí presente? Es cierto que habitas en la luz inaccesible, pero ¿en dónde está esa luz inaccesible? ¿Cómo me acercaré a ella? ¿Quién me guiará y me introducirá en esa luz para que en ella te contemple? ¿En qué huellas, en qué signos te reconoceré? Nunca te vi, Señor Dios mío, no conozco tu rostro. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor los bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al miércoles 20 de mayo del 2026. Sean todos bienvenidos, los hermanitos que están en la sala y que cada día madrugan para ayudarnos a hacer esta liturgia. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan a compartir este video. No se les olvide que este es el momento en que se puede compartir, que se debe compartir, y eso va a ayudar a posicionar el video en el algoritmo. Dios bendiga también a todos los hermanitos que nos ayudan económicamente a través del NECI con sus ofrendas. 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Dios les bendiga. Vamos a orar, Martica, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros para que podamos prestar un buen servicio. Amén, Señor, te doy gracias y te pido que nos llenen con esa luz grande del Espíritu Santo para que podamos entender la palabra que nos quiere regalar hoy y que llegue a nuestros corazones y lo podamos compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito entonces a que empecemos con la primera lectura, por favor. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Efesos: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, está alerta, acordado de que durante 3 años, de día y de noche, nos he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construirlos y hacernos partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y, echándose al cuello de Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta la nave.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor de nuestro, a tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, tocad para Dios, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa, reconoced el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Amén. El Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino que el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos unos minuticos para discernir, para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder compartir esta palabra. Bueno, hermanitos, ¿quién quiere iniciar la participación? Gracielita. Sí, gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, hoy, como todos los días, siempre nos deja esos mensajes, ese mensaje de amor y de alegría. Acá nos damos cuenta, Pablo, no, como esa despedida, ¿cierto?, que él hace con la comunidad. Y veo que esas palabras nacen del amor verdadero y de la entrega total hacia Dios, porque él nunca se apartó de eso, ¿cierto? Siempre fue con esa fe y ese amor
y con esa confianza en que Dios nos respalda, y así también debemos de ser nosotros, hacer las cosas con esa fe que tenemos que Dios está ahí siempre con nosotros, ¿cierto? Entonces, es como cuidar también con humildad y estar vigilante. También nos advierte como esas dificultades, ¿cierto? Y nos invita a permanecer firmes en la fe y en la palabra de Dios. Pues todos estos días nos ha venido hablando de eso en el libro de los apóstoles. Pero lo más bonito que yo veo y resalto esta palabra cuando nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. Como que resume el corazón cristiano, ¿cierto? Vivir para servir, ayudar para acompañar y amar sin esperar recompensa. Y qué bonito de verdad cuando uno hace esa obra y uno ayuda a la otra persona sin esperar nada a cambio, claro está, pero hacerlo con ese amor y que uno queda como complacido con hacer los favores que otra persona lo necesita y hacerlo con ese amor y con esa alegría. Entonces, hoy nos está invitando eso, ¿cierto? Dios que nos puso en ese camino y que nos pone personas para nosotros poder ayudar a ser generosos y con una sola palabra podemos animar a las demás personas. Que seamos generosos, ¿cierto? Con palabras y con cariño. Confiar en Dios aún en los momentos difíciles, que Él nunca nos abandona. Recuerda que Él nos respalda a toda hora. En el Salmo nos deja ver que Dios bendice a su pueblo para que todas las naciones conozcan su amor. Y el mensaje central que es la luz de Dios. Y Dios no es solo para unos pocos, sino para todos y en todo momento. En el Salmo, en el Santo Evangelio nos muestra, ¿cierto? Y nos presenta una de las oraciones más hermosas que Jesús al Padre. Dice, Jesús pide por sus discípulos y Él permanece unidos, que seamos protegidos del mal y que viva en la verdad. Aunque esté en el mundo, Jesús dice que no pertenecemos al mundo, porque su corazón, Jesús dice que no pertenece al mundo porque su corazón pertenece a Dios. Y Él siempre lo ha dicho también, que Él quiere que nosotros también pertenecemos a su familia y que seamos, ¿cierto?, de su rebaño, de su amor. También nos deja ver que orar por nosotros, Jesús siempre lo ha estado y siempre nos ha respaldado. Vuelvo y lo repito, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestro cansancio, ¿cierto? Nuestras preocupaciones y aún así Él está obrando y nosotros debemos confiar y pongamos todo en fe y en el amor de Dios. Y Él nos invita a permanecer unidos en familia, en comunidad, a vivir con honestidad, a no perder esa paz, aunque el mundo esté lleno de dificultades, como se nos está presentando hoy en día, ¿cierto? Que a veces vemos el ambiente como pesado, como oscuro, como triste. Aún así, sigamos orando, porque en Dios encontramos todo, encontramos esa fuerza, esa dirección, esa esperanza, ese consuelo. Entonces, eso es lo que el Señor nos está invitando a que por más oscuridad que haya, por más miedos que existan, siempre tengamos esa fe en Dios. Demos esa palabra de fuerza a quien la necesita. Sentir esa compañía de Él, ¿cierto? En cada paso. No nos sentamos solos. Jesús sigue orando por todos nosotros y nos sostiene, porque es nuestra luz, es nuestro amor. Que el Señor nos regale, ¿cierto? Esa paz en el corazón, esa sabiduría para tomar decisiones y esa alegría para seguir adelante. Y pues eso es lo que el Señor siempre ha querido y nos ha explicado y nos ha dejado en el mensaje. Gracias, mi Martica, que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Quién más?
Buenos días. Buenos días, Amparito. Bueno, yo empiezo por el Evangelio porque es tan hermoso poder ver cómo Jesús nos ama. Su amor es tan grande que Él sufre. Él llora porque Él sufre de que ya se va a ir y que quedan ellos solos. Entonces la preocupación de Él y cómo le pide al Padre, Padre, protégelos. Ya me voy, se quedan solos, no deje que ellos se dispersen, manténlos unidos, consagrados para la misión a las cual, como tú me trajiste, si yo los escogí y ellos ahora están en la misión, permíteles que ellos puedan santificarse también en la verdad y que aunque vivan en el mundo, no sean como el mundo, porque pues el mundo nos ofrece tantas cosas, eh, mejor dicho, que uno deja endulzar el oído y se puede desviar. Entonces él sufre tanto por eso que le pide al Padre. Y no solo por ellos, ahora nosotros somos esos apóstoles, nosotros somos los que ahorita recibimos esa gracia del Señor para nosotros poder cumplir la misión a la cual el Señor nos ha venido encargando, esa misión que hemos tenido, el propósito al que el Señor nos ha traído. Y pues lo decía Gracielita, sí, se une aquí la despedida de Jesús con la primera que es la despedida de Pablo. Pablo también aprendió de Jesús que tocaba estar vigilante, que tocaba cuidar ese rebaño, pastorearlo, que tocaba cuidar de esas falsas doctrinas, que tocaba ser como el corazón del Señor. Y lo decía ella, debemos ser generosos y servir desinteresadamente. Eh, debemos ser limpios, transparentes. Y el amor de Jesús se une con el de Pablo. Pablo también sufre. Pablo también ora para que ellos se entiendan, para que ellos comprendan, para que ellos alcancen esa herencia, para que ellos puedan recibir ese premio. Entonces nos enseña, ahora no es Pablo, ahora somos nosotros los que debemos estar pastoreando, debemos estar guiando a nuestros hijos. Empecemos en nuestra familia y luego pasamos al grupo o a donde el Señor nos coloque a misionar, porque nosotros somos misioneros aquí en casa, allí en el grupo, en el barrio, en donde el Señor nos coloque, allí debemos empezar esa misión, la misión que el Señor nos ha traído. Y claro, Él se entristece al igual de Jesús y aconseja con lágrimas para que podamos nosotros no ser testarudos, porque es que nosotros somos ciegos, sordos y mudos. Nos hablan y por aquí entra y por aquí sale. Pidámosle al Señor la gracia, que la palabra que entra por este oído entre al corazón y pueda cultivarse y pueda germinar y pueda dar ese fruto para que como los reyes de la tierra cantan, alaban, glorifican al Señor, lo podamos hacer nosotros. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Un feliz día. Gracias. ¿Quién más desea compartir? Los invito a que nos regale esa palabra que le dio el Señor. Buenos días, Martica. Sigue, Dorita, por favor. Bueno, aquí dentro de las preocupaciones que tenía Pablo en su momento, y nuestro Señor Jesús era como lo mismo, era un símil. Dice, yo sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas
para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Y esto, pues, es una verdad. Y poniéndola en nuestros días, es con nuestros hermanos esperados, con los diferentes grupos, las diferentes sectas, porque cada quien arma su iglesia, predica según y su sentir, o según el sentir de quien fundó su iglesia, su grupo, lo que sea, convencidos de que tienen la razón, de que solamente allí se habla la verdad, de que solamente allí llega el Señor, de que solamente allí se produce el milagro. Bueno, todas estas cosas que nosotros ya sabemos. Norman habla mucho, Norman y todas mis hermanas hablan mucho del encuentro personal con el Señor Jesús. A veces en el afán de buscar la salvación, nos agarramos de cualquier hilacha y a eso le damos crédito y a eso le damos la fe. Aquí es la importancia de mirar con los ojos del corazón donde está ese Jesús vivo, ese que lo escondemos, que no lo dejamos fluir, que está en todos nosotros. La misma palabra lo dice. Si me abres, entro y cenaré contigo y cenaremos juntos. Pero si no, pues el Señor Jesús pasa derecho y no es que nos quiera ignorar, es que nosotros no lo dejamos fluir. Es cuestión de todos los días. Es cuestión de creerle a su palabra y creerle a Él, creer en ese amor infinito. Gracielita daba el principio de la entrega. Y yo me quedaba pensando de verdad, nosotros somos tan desprendidos, de verdad, dejamos que, o sea, somos desinteresados, somos generosos, somos, bueno, todas las virtudes que nos tiene el Espíritu Santo, que nos los entrega, de verdad lo dejamos fluir. Para mí, esto es una invitación a que nos pongamos la mano en el corazoncito y de verdad le abramos la puerta y de verdad lo dejemos actuar. Cuando le damos al Señor esa concesión, la vida se vuelve más grata. Y no con eso, no quiero decir lo que decimos todos los días, los problemas no desaparecen, ahí siguen, pero el Señor nos da como la sabiduría para fluir en su nombre. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Gracias, Martica. Gracias, Dorita. Sigue, Nancy, por favor. Muy buenos días nuevamente. Percibo en la liturgia dos seres que aman, sin ánimo de comparar al Señor con Pablo, pero el patrón es como el mismo, dos seres que aman, dos seres que hacen discípulos, que llevan la palabra, que tienen esa sed por la salvación de las almas y que se están de cierta manera despidiendo, orando por ellos, orándole al Padre por ellos. Pablo, a quienes él, de pronto comunidades o grupos que él ha formado, en nombre del Señor, el Señor directamente entregándoselos a su Padre. Dos patrones muy similares. Y el que quiero resaltar hoy, el Señor le dice, nos recuerda que no somos del mundo, somos de Él. Estamos en este mundo, pero somos de Él, somos del Señor. Y le pide al Padre que no que nos saque del mundo, sino que nos preserve del maligno. Y hoy en día el maligno es muy sutil, es demasiado sutil
al envolvernos. Y Pablo le pide aquí también al Señor y a ellos mismos, a los presbíteros, a los dirigentes, digamos, que se cuiden porque entre nosotros mismos habrá lobos feroces. Esa petición nos están diciendo, y el Señor ya nos ha dicho antes, vienen situaciones, pero no nos angustiemos, el Padre está con nosotros, el Señor ora por nosotros, Jesús ora por nosotros y Jesús nos respalda. El Señor nos eligió, nos dignifica, nos tiene una misión, no por perfectos, sino porque nos ama y quiere hacernos instrumentos de ese amor. Y entonces ya para terminar, quisiera resaltar esto de lobos feroces. Me acordé de un cuentico que rápidamente lo voy a resumir. Un niño le preguntó al papá que por qué a veces él no quería hacer mal y terminaba haciendo mal. Bueno, el mismo San Pablo lo dice en algún momento, todo el bien que quiero hacer no lo hago y termino haciendo el mal que no quiero. El papá le respondió que dentro de nosotros habitaban como 2 especies de lobitos, de lobos pequeños en nosotros. Y que como que a veces luchaban entre ellos, porque es que a veces esos lobos feroces somos nosotros mismos. Y el niño le dijo, papá, ¿y cuál gana? Si luchan entre ellos, ¿cuál gana? Y entonces el papá le dijo, no, el poder se lo das tú, ¿a cuál alimentas más? ¿A cuál alimentas más? ¿Al lobo, entre comillas, que te lleva a hacer el bien o al lobo que te seduce a hacer el mal? ¿A cuál alimentas más? Y yo misma me pregunto, ¿a cuál alimento más? Esos impulsos que me llevan a hacer lo que no me ayuda a crecer, independientemente de pecado o no, que no quiero hablar de pecado, pero esos impulsos, esas humanidades, esos prejuicios que me estancan, que me aferran a desgastarme por la vida, o hace que me ayude a crecer, que enciende en mí el fuego del amor, que indudablemente aquí le voy a quitar la palabra de lobos al Espíritu Santo, que aviva en mí ese fuego por la salvación de las almas, ese querer hacer la misión de Dios, a pesar de que a veces sí salga ese lobo perverso que me quiere, bueno, a veces no es tan perverso, pero que me lleva a hacer lo que no me ayuda a crecer, ni mucho menos a cumplir la misión y dejar que el Señor cumpla sus propósitos en mí. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más nos quiere compartir? Bueno, entonces yo voy a hacer mi discernimiento. Sí, las lecturas de hoy son muy explícitas en el sentido de que Pablo nos dice que nosotros debemos de ser cuidadosos, debemos de ser realistas, debemos ser muy orantes y generosos con el respeto a los sacramentos, a la liturgia, a la palabra, que este momento y todo lo que viene aquí en adelante seamos siempre llevados por el Espíritu Santo para que nosotros no nos desviemos de ese camino que nos está regalando el Señor. Porque yo en lo personal también siento que a veces llega momentos de oscuridad, llega momentos de desiertos. Entonces, es para recordarnos que nunca nos soltemos de la mano del Señor, que siempre estemos ahí con Él, porque sabemos que con Él lo tenemos todo. Entonces, es esa invitación que nos hace el Señor hoy a recordarnos de que Él siempre está al lado de nosotros y que no nos dejemos desviar por las cosas del mundo, sino que al contrario, sepamos que con Él tenemos la verdad y la vida con Él. Entonces, esa es la invitación que yo siento que me está regalando hoy el Señor. Entonces, se las comparto porque yo pienso que todos también en ciertos momentos nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, que a veces tenemos tantas cosas que cuando ya estamos como ahogados sentimos que el camino es el Señor, definitivamente. Entonces, la invitación es esa. Muchas gracias a todos. Normita nos regala su discernimiento, por favor. Gracias, Martica. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente.
La palabra clave creo que es guardar. Guárdalos. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo, y como les decía yo ayer, generalmente cuando uno ora, eh, uno saca o uno dice lo que tiene en el corazón, como que es lo que más le afecta, lo que más le carga, lo que más le pesa. Y, y eso es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Todo el evangelio, todo el capítulo 17 de Juan nos habla de eso, de la oración sacerdotal de Jesús, en la que Jesús está como diciendo, o sea, ya estoy terminando mi labor, estoy entregando cuentas y, y, y quiere que no se pierda el fruto de su trabajo, quiere que no se desperdicie el fruto de su trabajo, quiere que el esfuerzo que él va a hacer, que el sacrificio que él va a hacer, tenga una razón de ser y un sentido. Yo creo que a todos nos ha pasado que sentimos que de pronto lo que estamos haciendo como que no va, como decimos nosotros, para ningún Pereira, como que, pero yo qué estoy haciendo, cuál es el fruto, cuál es el propósito, cuál es la razón de lo que estoy haciendo. Entonces Jesús no quiere que se pierda lo que él ha hecho. Repito, Jesús no quiere que se pierda, quiere que el Padre guarde la semilla, guarde la cosecha, guarde el trabajo, guarde el rebaño, guarde la iglesia. Y en ese sentido tendríamos que preguntarnos, pues, cuántas cosas tenemos que guardar nosotros. Una de esas cosas que debemos de guardar, bien lo decía Martica, es a nosotros mismos. El hecho de que nosotros podamos guardar la palabra de Dios, guardar la vida espiritual, guardar la verdad, también lo decía Nancy, no desviarnos y no dejarnos llevar por doctrinas falsas. Entonces, tal vez lo primero que tenemos que, no lo único, pero sí lo primero es guardarnos nosotros, guardarnos del pecado, guardarnos del error, de las equivocaciones, guardarnos. Segundo, no solamente me tengo que guardar yo, no solamente tengo que cuidar yo lo que Dios me ha dado, sino que también siento que la palabra nos está diciendo hay que guardar la iglesia, hay que guardar a los demás, hay que guardar al pueblo, hay que guardar el rebaño, hay que guardar, sí, a todo el rebaño, hay que guardar, hay que cuidar a los demás. Y mire que nosotros, sobre todo nosotros como católicos, no tenemos esa idea muy clara. Nosotros, cada uno se trata de guardar a sí mismo en la medida que puede, en la medida que alcanza, pero difícilmente encontramos gente que piense en guardar al otro, en cuidar al otro. Eh, por aquello de que nosotros no hemos sido pastoreados y no nos han enseñado a pastorear. Y yo hasta el día de hoy sigo luchando con eso. Yo siempre le digo a mis hermanos, la manera que yo tengo de pastorearlos a ustedes es en el grupo de oración. Esa es la manera como yo los pastoreo. Yo semanalmente le dedico a usted 2 horas. La gente no lo entiende, ¿no? La gente piensa que voy al grupo, no voy al grupo. Pero la gente no entiende que Norman va a dedicar 2 horas a cuidar de usted y de su vida espiritual. Es decir, yo voy allá, estoy con usted 2 horas en la parroquia, estoy con usted 2 horas en el grupo de oración, cantamos, oramos, alabamos, recibimos algún mensaje, compartimos palabra de Dios, recibimos una enseñanza, damos testimonio. Y esa es la manera como yo hago para pastorearlos, para cuidarlos, para guardarlos. No es solamente si voy, no voy al grupo, si asisto o no asisto. No, 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 es mucho más que eso. Es mucho más que eso. En estos días, terminando el seminario sobre batalla espiritual en los grupos de oración, uno de los temas era los 7 pasos
y proceso de una oración de liberación. Y el sexto paso es llenar la casa. Y yo le preguntaba a los hermanos, ¿y cómo se llena la casa? ¿Cómo una persona que ha recibido liberación llena la casa? Y total y definitivamente, una persona llena la casa es asistiendo al grupo de oración. Sí, los sacramentos me ayudan, no hay duda. Pero, ¿de qué sirve recibir sacramentos si los seguimos recibiendo igual que como los recibíamos antes? Sin un sentido, sin una razón de ser, sin saber lo que estábamos haciendo. Es en el grupo de oración en donde se aprende a valorar los sacramentos. Es en el grupo de oración donde se aprende a valorar la palabra de Dios. Es en el grupo de oración donde se aprende a valorar la oración. Y es en el grupo de oración en donde se aprenden a valorar a las personas, que es de lo que estamos hablando. Cuidar el rebaño, guardar el rebaño. Entonces, está bien cuidar nuestra vida espiritual, guardar nuestra vida espiritual. Pero una vida espiritual sin comunidad, una vida espiritual sin rebaño, sin redil, no tiene sentido. No tiene sentido. Estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 11 al 19. Y mañana, muy probablemente, vamos a continuar con este Evangelio. Y nos va a conducir a eso, precisamente, a entender cómo, porque aquí valdría la pregunta. Si hubiéramos estado allá con Jesús, le hubiéramos podido preguntar igual que Felipe, bueno, Señor, ¿y cómo podemos guardar lo que nos has dado? ¿Cómo podemos guardar la enseñanza? ¿Cómo podemos guardar la vida espiritual? ¿Cómo nos podemos guardar unos a otros? Y la respuesta va a estar en los versículos 20, 21. Ahí va a estar la respuesta. Entonces aquí Jesús está orando y le está diciendo, Padre, por favor, guárdalos en tu nombre, guárdalos bajo tu cobertura, guárdalos bajo tu gracia, guárdalos bajo tu amor, guárdalos bajo la gracia de tu Santo Espíritu, a los que me has dado, para que sean uno con nosotros. Y aquí está dando la clave, uno como nosotros, para que sean uno, para que sean uno. Recuerden ustedes la imagen, una de las imágenes que utilizamos en el retiro de Nueva Vida, cuando hablamos de comunidad. Y una de las imágenes que particularmente utilizo yo es la cantidad de palillos, esos palillos de pinchos. Entonces yo les paso un palillo y le digo a alguien, pártalo con una sola mano, y lo coge y lo parte con una facilidad impresionante. Pero luego le paso un manojo de 20, 30 palillos y le digo con la misma mano, pártalos. Y no los puede partir. ¿Por qué? Porque están unidos. Es un manojo de palillos. Lo mismo le pasa al cristiano. El cristiano solo fácilmente es derrotado, fácilmente es vencido, fácilmente es devorado por esos lobos de los que hablaba, ese lobo malvado del que hablaba Nancy. Pero, pero cuando nos unimos la cosa es muy diferente. Lo mismo pasa con la mano. ¿Quién creyera, y que casi nosotros nunca valoramos el dedo meñique? Si una persona pierde, dicen los que saben, que si una persona pierde el dedo meñique, pierde casi la mitad de la fuerza de la mano. Entonces nosotros muchas veces no valoramos a los más pequeños de la comunidad, muchas veces no valoramos a los más pequeños del grupo de oración. Y esos más pequeños son la mitad de la fuerza de nuestro grupo de oración. Si los cuidamos, si los guardamos, si los pastoreamos, estamos pastoreando nuestra iglesia y estamos pastoreando su fe y la nuestra también, indirectamente. Entonces dice, para que sean uno, que es el tema que va a resolver en los versículos 20 y 21. Para que sean uno como nosotros. Es decir, la manada guarda a sus miembros en la unidad. Repito, la manada guarda a sus miembros en la unidad. Ustedes han visto esos videos, hay unos toritos, digámoslo así, los ñus, por allá en la selva africana. Esos ñus son como unas vacas para nosotros que tienen cuernos, pero no son vacas. Y es curioso cuando los leones atacan a esas manadas,
Los asustan y los hacen correr y correr y correr hasta que uno de los más pequeños se va quedando de la manada. Se cansa, se debilita y a ese es al que alcanzan y a ese lo matan, se lo comen. Pues de la misma manera trabaja el mal contra nosotros, contra la iglesia. ¿Qué hace? Hace que los más pequeños y los más frágiles se queden, dejen de ir al grupo de oración una semana y luego otra semana y luego otra semana y cuando menos nos damos cuenta, no volvió fulano de tal. ¿Qué pasó? No lo cuidamos, no lo pastoreamos, no lo llamamos, no lo visitamos, no oramos por él, no oramos con él, con ella. Y entonces, ¿qué va pasando? Pues que la manada se va debilitando y lo que teníamos que guardar, no lo guardamos. Y lo que teníamos que cuidar, no lo cuidamos. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, o sea, Jesús nos pastoreó. Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y los custodiaba y ninguno se perdió. O sea, este texto nos está hablando de pastoreo, sino el hijo de la perdición. O sea, hay quien se tiene que perder y a lo mejor ni modos. Pero no por eso hay que dejarlo de pastorear, no por eso hay que dejarlo de cuidar. Habrá algunos que definitivamente se les dio todo, se les hizo todo, se les acompañó en todo, pero no quisieron. Pues, para que se cumpliera la escritura, ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. O sea, ¿en dónde está la alegría de Jesús? En que estemos unidos, nos cuidemos, nos guardemos unos a otros, nos ayudemos, nos apoyemos, nos pastoreemos, nos acompañemos en todo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Claro, cuando el mundo nos ve unidos, cuando el mundo nos ve fuertes, cuando el mundo nos ve prósperos, le da rabia, le da como envidia. Y está hablando del mundo del pecado, de los que viven en el pecado. Como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los retires del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, que los preserves del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Ustedes lo dijeron, Dios sabe perfectamente que nosotros nos hacemos fuertes, es en medio del mundo, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, en medio de las crisis. Pero esas crisis vividas bajo el respaldo de la comunidad, el acompañamiento, son mucho más suaves. Son mucho más suaves. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. En medio de la dificultad por la que yo he estado pasando con mi hija Ana Paola, hospitalizada y todo lo demás, ya vamos para 2 meses. No hay duda que yo me he sentido acompañado y me he sentido respaldado por miembros de mi comunidad, por personas de la comunidad. El solo hecho de que le digan a uno, Norman, si se le ofrece algo, con mucho gusto estoy para servirle. ¿Cómo sigue la niña? ¿Cómo ha estado Paola? ¿Cómo está usted? Me he sentido apoyado por los miembros de mi familia. Me he sentido apoyado por mis amigos. Bendito y alabado sea Dios por todos aquellos que me han apoyado. Habrá algunos que de pronto no. Y yo lo decía hace un tiempo. Es que mis cargas no son obligación de los demás. Si alguien en su corazón le nace a apoyarme, acompañarme, elevar una oración por mí, o preguntarme, o decirme, Norman, ¿en qué le puedo ayudar? Bendito y alabado sea Dios. Pero voy a suponer que otros no, a otros les ha resbalado y no les inmuta, no hay ningún problema, porque no hay ninguna obligación. Me quedo con lo bonito de aquellos que me han ofrecido su apoyo y su ayuda. Con eso me quedo. Con eso me siento bien y me siento satisfecho. Bendito y alabado sea Dios por ellos.
Y no recrimino y no, ni le echo en cara, ni le reprocho a nadie. Tampoco estoy llevando una lista de diciendo, a ver, quiénes sí me han ofrecido su apoyo y quiénes no, quiénes me lo han dado y quiénes no. No, no, no se trata de eso para nada. Bendito y alabado sea Dios que haya alguien en cada grupo de oración que a uno de pronto le dé ánimo, qué sé yo. Y es que las cargas llevadas entre dos o tres son más livianas que llevadas uno solo. Si tú llevas las cargas solo, pesan demasiado. Pero si tú llevas las cargas en comunidad, ayuda muchísimo. Y de eso creo que todos los que estamos en la sala somos testigos. Entonces, sigo insistiendo que no dejan de haber problemas, ustedes lo dijeron, pero llevados en comunidad. Por eso dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. No son del mundo, ni tampoco yo soy del mundo, Voy a cambiar la palabra santifícalos porque tal vez creo yo que no la entendemos muy bien, pero voy a colocar la palabra conságralos. Y si cambiamos esa palabra, creo que la vamos a entender mucho mejor. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me consagro a mí mismo, o sea, me entrego a sí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. O sea, para que también ellos vivan en la verdad, se dediquen, se entreguen a la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La verdad es Cristo, la verdad es su evangelio, la verdad es su amor, la verdad es su voluntad. Como ustedes lo dijeron en la primera lectura, encontramos a un Pablo que también está preocupado por la iglesia, por el pueblo de Dios. En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, tened cuidado de vosotros, guárdense, cuídense, ayúdense, apóyense. Y de todo el rebaño, de todo el rebaño. Cada coordinador de grupo de oración tiene la misión de cuidar el rebaño. Repito, cada coordinador, más que organizar las reuniones, también eso, más que organizar las misiones, más que organizar actividades, más que pensar en los cumpleaños de los miembros del grupo de oración. Lo más importante para un coordinador de un grupo de oración debe ser el cuidado de la oveja, debe ser el cuidado del rebaño, el pastorear a las ovejas. Tener cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo, porque es que cada oveja le costó mucho a Jesús. Cada oveja le costó demasiado a Jesús. Yo sé que cuando os deje, se meterán entre vosotros lobos feroces. Ya les he dicho que más en este tiempo la masonería se ha infiltrado en nuestra iglesia para hacerle daño. Entonces, muchas personas creen que la iglesia es no sé, como una máquina y que toda la máquina es una sola. Pero nos damos cuenta de que una máquina tiene muchas piecitas pequeñas y pueda que una falle. Y eso mismo hace que toda la máquina de pronto no funcione. La iglesia no es mala, nuestra iglesia católica no es mala, pero hay elementos malos. Nuestras comunidades no son malas, pero pueden haber elementos malos. Pueden haber personas que no lo den todo, pueden haber personas que no obedezcan, que no guarden la palabra, que no guarden el mensaje, que den mal ejemplo, mal testimonio. Es probable. Pero eso no quiere decir que todo el rebaño esté mal o que toda la iglesia esté mal. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso estad alerta. Acordaos de que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Pensaba yo que hay una parte del Evangelio que Jesús dice, verán cosas aún mayores. Y yo me preguntaba, ¿qué cosas mayores podemos hacer nosotros de las que hizo Jesús o de las que hizo Pablo? Y la verdad,
pues nosotros predicamos como ellos predicaron, nosotros oramos y de pronto se han sanado enfermos, hemos visto liberaciones. Gloria a Dios, todo eso es cierto. Pero cosas mayores, pues no sé hasta qué punto. No hemos hecho lo que ha hecho lo que hacía Elías. Elías oraba y dejó de llover por un tiempo, y oró y volvió a llover por otro tiempo. No hemos visto milagros como los que hizo Moisés, hacer que lloviera maná del cielo y codornices, o convertir el agua amarga en agua dulce, o abrir las corrientes de los ríos. No hemos hecho cosas, pero hay algo que me di cuenta hoy que sí ha sido mayor. Y es que Pablo está hablando de aquí de que lleva 3 años, y para él es mucho. Jesús predicó también durante 3 años, y es harto, y hizo mucho. Y en eso yo diría, sí hemos hecho algo mayor. En mi caso personal, llevo por lo menos desde el año 90 que me consagré a servirle a Papá Dios, que hice mi voto de servicio, y 9 de enero de 1990 hasta el día de hoy. No he dejado de predicar, no he dejado de servir. No han sido 3 años. Del 90 al 2000, al 2010, al 2020, hasta el 2026, 36 años. 36 años. Pablo llevaba 3 años. Yo llevo 36 años. Con Fuentes de Misericordia, creo que llevamos 14 años. 36 años. Y yo me preguntaba, ustedes, mis hermanos de comunidad, ustedes, coordinadores, ustedes, mis hermanos, que de pronto han ya tenido un caminar y un recorrido con el Señor, ¿cuánto tiempo usted podría decir que lleva dedicado a cuidar el rebaño? ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicado a cuidar el rebaño? Desgastando su vida, trabajando, orando, visitando, formando, haciendo crecer. ¿Cuántos años lleva usted? ¿O es usted de los que todavía sigue recibiendo y recibe, 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 recibe? Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. Y aquí me parece importante resaltar que además de la comunidad está diciendo que hay cosas que nos ayudan a cuidarnos. Encomiendo a Dios y a la palabra, a su palabra, la gracia y la palabra de Dios, que tiene poder para construir y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, ni oro, ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cuántos de nosotros cuánto tiempo llevamos usted y yo, mi hermana, mi hermano, trabajando por el rebaño y trabajando de manera honesta? Porque es que no solamente se busca plata. Yo me doy cuenta que hay personas que no buscan plata, pero buscan fama, buscan prestigio, buscan el puesto, buscan el orgullo, la palmadita en el hombro, que los llamen directores, que los llamen coordinadores, que los llamen presidentes. Les encanta eso. Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta la nave. Lo despidieron. Y lo despidieron dignamente, con amor, con cariño, con respeto. No lo despidieron diciendo, uy, este es mucho falso. Estuvo con otros 3 años y ahora se abrió del parche. No, para nada. No lo están juzgando, no lo están criticando porque se va. No lo están señalando, no lo están crucificando porque se va. Siente solamente que ya es tiempo de estar, que ya fue tiempo de estar con ellos y que tienen que partir. Que ya de pronto tienen suficiente crecimiento, madurez, experiencia, que lo pueden hacer solos. Por eso se va.
A veces nosotros, y yo en particular, los acostumbro a mal. Les doy, les doy, les doy, les doy, les doy, les doy. Y entonces se les olvida dar. Hay más alegría en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Dios les bendiga, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Martica, por favor, cerremos con oración. Gracias, Normita. Señor, te damos gracias por esta palabra tan hermosa que hoy nos has regalado. Hoy todo esto lo hemos hecho a nombre del Señor Jesucristo y por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias nuevamente y cada segundo porque de verdad que nos abre ese corazón tan grande para entregarnos totalmente al Señor y cada paso que demos es en nombre del Señor Jesucristo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que recordemos siempre las palabras del Señor, que hay más alegría en dar que en recibir. amén. Para que por la gracia del Espíritu Santo seamos perseverantes en el Señor y todos los días abramos ese corazón con Él. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el Amén. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitados todos a los grupos de formación y misión. Los lunes en Zubia, los martes en el Eduardo Santos, los miércoles en Aguas Claras y San Cristóbal, los jueves en Castilla, los viernes en Arbolizadora Alta y los sábados en el norte. Entonces los invitamos a todos y todos los días estamos a las 3 de la tarde en oración con el Santo Rosario, cada día por una intención diferente. Entonces, invitados todos y muchísimas gracias por compartir este momento de oración. También estamos recordando las ofrendas que necesitamos para continuar con este proceso. Es al NECI de Milena Bermúdez al 301-551-2161. Entonces, para recordar esa ofrenda que la necesitamos tanto. Gracias a todos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.